Ok. Bien, buenas tardes. Buenos días, perdón, mis hermanos, buenos días. Parece que estamos listos para comenzar. Muchas gracias de nuevo, mis hermanos, bienvenidos. Gracias por la familia que está aquí reunida en casa. Un gran número, qué bonito, un gran número de niños también que están listos ya para pasar a su clase. Entonces, déjenme orar para que juntos entremos en este lugar santísimo que representa venir a escuchar la palabra del Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias esta mañana porque nos has dado la salud, la fuerza, Señor, porque nos has dado el hambre de buscarte, Señor. Gracias por cada persona allá a la distancia, Señor. Gracias por cada persona que buscando llenar esa sed, buscando llenar ese vacío, tú, Señor, a través de tu palabra podrás llenar, Señor, ese vacío en su corazón. Tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos da dirección, tu palabra nos da sanidad, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que si hay una persona escuchando esto y esté pasando por un tiempo de enfermedad física, Señor, tu mano poderosa, Señor, traiga una salud milagrosa, una salud milagrosa que apunte, Señor, a que tú eres el Señor y Rey de todas las cosas, Señor. Y nada es imposible para ti. Nosotros te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque has puesto en nosotros tu Espíritu Santo que nos lleva a anhelar conocerte más, Señor. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora los niños pueden pasar a su clase con la maestra Flor. Es la maestra. En inglés se llama la Miss. Entonces pueden pasar a su clase con los alumnos. Ahí van. Y los demás pues pueden tomar asientos, si ya tienen un cafecito a su mano, y si no, pues ya lo hubieran preparado para que no se distraigan. Pero, mis hermanos, pues gracias por estar ahí. Hoy estamos ya en el capítulo 15 de Romanos. Estamos por terminar un libro fabuloso, un libro que nos ha sido de mucha bendición. En lo personal, platicaba ayer con un hermano y le decía cómo ha sido de bendición, qué tan poderoso ha sido para mi vida poder leer, entender muchas cosas, comprender muchas cosas que me han hecho comprenderme a mí mismo a través de esta maravillosa carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, a la iglesia que estaba creciendo en Roma. 65 años después de nuestro Señor Jesucristo fue cuando el apóstol Pablo escribió esta carta y la está enviando con mucho amor a una iglesia que está creciendo en Roma, una iglesia que está constituida mayormente por gentiles convertidos al cristianismo y por judíos que habían venido al conocimiento de Cristo como el Mesías esperado. Entonces es una bonita congregación de gran número que, como todas las congregaciones, cuando hay personas, seres humanos, había ciertos detalles que Pablo sintió necesario corregir. El apóstol Pablo sintió necesario corregir esto, así es que les envía esta carta y ha sido de mucha bendición. Estamos en el capítulo 15 y a esta sección sentí ponerle un título, y el título es Unidad y Edificación que da gloria a Dios Padre. Unidad y edificación que da gloria a Dios Padre. Y voy a tratar de ir hablando acerca de la unidad y después de la edificación y por qué estas dos cosas dan gloria a Dios Padre. Solo si estás anotando, me gustaría que anotaras unidad en Cristo. Unidad, una línea y que sea en Cristo. No hay otra forma de estar unidos si no es en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia. La unidad perfecta es en Cristo. Y la edificación es la forma en la que nos ayudamos unos a otros para crecer. Esta edificación debe estar siempre envuelta, siempre estar llena y presentada con amor. Entonces, edificación, rayita, amor. Y estas dos cosas bien concertadas en el corazón, bien practicadas en el cuerpo de Cristo, bien alimentadas y creciendo en estas dos, dan gloria y honra a Dios Padre. No a una iglesia, no a un grupo. Fíjense que cuando se hace la unión en Cristo, se edifica en amor, el que es exaltado siempre es Dios Padre. Así es que por ahí vamos a ir. Un signo, una señal de una unidad en Cristo es
la mesa del Señor, la cena del Señor. La cena del Señor es el elemento más indicativo de la unidad, porque sentarse a la mesa en una casa, se sientan las personas que son parte íntima de esa familia. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo pidió que se preparara el aposento alto para celebrar la Santa Cena, estaba preparando el momento más simbólico de decir, este acto, la Cena del Señor, es el acto más sublime de decir, estamos unidos alrededor de Cristo, estamos unidos en Cristo y por eso podemos convivir unos con otros. Ah, Así es que si no tienes por ahí un pedacito de pan, un poco de galletita, te pido que lo vayas preparando porque al final de esta prédica quisiera que tomáramos la Santa Cena. Así es que tengan por ahí, vayan preparando sin hacer mucho ruido, no se muevan, no corran, simplemente acerquen un pedacito de pan y un poco de jugo. Puede ser agua. Recuerda que son símbolos, no son elementos que deben ser rigurosamente. Así es que vamos preparándonos y déjeme entrar en materia. Estamos en el capítulo 15 del libro de Romanos. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Lo voy a hacer en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 15, versículo 7 al 13. Voy a leer toda la palabra y vamos a después a ir paso a paso, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Dice así la palabra. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, está escrito así, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Esaí, el cual se levantará a regirlos a los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Reina Valera, a veces, cuando la lees así, no estamos acostumbrados al lenguaje, simplemente leerla y tratar de leerla poniéndole énfasis, poniéndole tono, te puede distraer del entendimiento. No te preocupas más por leerla que por entenderla. Y es razonable, no te preocupes, a todos nos pasa. A veces uno lo lee bonito y luego dices, ¿y qué leí? ¿Qué dije? Porque estás tratando de darle énfasis, ¿no? Así es que, si me permites, déjame ir poco a poco, versículo por versículo. Versículo 7. Quiero hacer un resumen, un breve resumen rápido de lo que ha pasado en el capítulo 14. En el capítulo 14, Pablo trató un tema de unidad, un tema que estaba sucediendo entre esta iglesia creciente, que había dos grupos que tenían diferentes historias, diferentes trayectorias, y por lo tanto, cuando vinieron a querer coincidir en ciertas prácticas, empezó a haber problemas. Prácticas tan sencillas como qué se puede comer, qué no se puede comer, qué se puede celebrar o qué días se deben guardar o se pueden guardar o se tienen que guardar y qué días no. Y dices, bueno, ¿a poco esto es tan difícil de coordinarse? ¿Es tan difícil de ponerse de acuerdo en qué comer y no comer? Bueno, pues para poder entender eso hay que contextualizar en tiempo y en espacio lo que estamos leyendo. Pablo aquí les dice a un grupo, ustedes están seguros de lo que están haciendo, están con una conciencia tranquila de que si comen no hay ningún problema, que si comen carne, que si no comen carne, que si comen vegetal, que si están seguros de lo que están haciendo, no critiquen a los que no lo hacen. O sea, no los menosprecien, no los vean como menos, no los vean como débiles, porque no hacen lo que ustedes hacen.
Y a los que estaban de este lado, que se alejaban, se evitaban comer ciertas cosas y querían seguir practicando ciertos días, les dice a estos, no juzguen a los que están haciendo lo que tú no haces. O sea que había una correspondencia, eran correspondientes. El que se sentía fuerte veía poco al que en su concepto era débil, porque no podía tomar decisiones. Y el que era débil, porque se sentía amarrado a ciertas cosas, juzgaba a estos y les decía, tienen ustedes un liberalismo muy absurdo, ¿no? Y eso, o sea, no, 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 estoy seguro que lo que hago, que tengo libertad para hacerlo. Y Pablo les dice, ok, ok, vamos a organizarnos. Tú que sientes libertad de poder comer lo que quieras, por amor a esta persona, haz ejercicio de tu libertad, porque tienes libertad para comer, pero también tienes libertad para amar a tu hermano y dejar de comer lo que a tu hermano le ofende. Y a este que es débil le dice, no quieras imponer tus conceptos a estos hermanos. O sea, no quieras que ellos tengan que hacer las cosas como tú piensas que se deben hacer. Vamos organizándonos. Y por ahí viene una gran discusión. Parece sencillo de nuevo. ¿Qué comemos, qué no comemos? ¿Qué día celebramos, qué no celebramos? Se llevó todo un capítulo, el capítulo 14. Pero fíjate cómo empieza esta reprensión en amor que hace el hermano, el apóstol Pablo. Capítulo 14, versículo 1, dice así, reciban al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. Reciban al débil en la fe, pero no para contender. O sea, reciban al débil, le está hablando al fuerte, ¿verdad? O sea, tú que eres fuerte, no recibas a las personas para tratar de convencerlos con tus argumentos. O sea, para contender con... A ver, ¿qué piensas? No, mira, es que lo correcto debe ser esto, es que lo correcto debe ser esto. No, dice, recíbelos, pero no para pelear. Recíbelos en amor. Y le está hablando a los fuertes, ¿no? Y luego otra vez le dice a los fuertes, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De nuevo, le habla a los que son fuertes, dice, ¿eres fuerte? Ok, recibe al débil y soporta, sostén, ayuda al que es débil. No lo critiques, no le pongas más carga porque se va a caer y va a ser vergonzoso que por quedar bien, por hacer algo que no entiende si lo debe hacer o no lo debe hacer, pero como todo el mundo lo hace, pues lo termina haciendo, pudiera esto debilitar su fe, debilitar su forma de buscar a Dios, y entonces termina siendo pues algo feo, ¿no? Alguien que hace o practica algo eh, en busca de adorar al Señor, pero no está convencido, termina avergonzándose a veces de lo que está haciendo. Y para no avergonzarse, termina el mismo haciendo mofa o ridicularizándose el mismo. Y esa actitud termina siendo ocasión de que las personas que están viniendo a la iglesia vean y digan, mira, estos cristianos que hacen esto, que de repente hacen sí, de repente hacen no. Un ejemplo, ¿no? Cuando no estás convencido de lo que estás haciendo, este, hace 29 años que yo conocí al Señor, empecé a conocerlo, pero cargar mi Biblia, sí, llevar mi Biblia bajo el brazo, me daba como pena, primero porque yo criticaba a los que traían su Biblia, ¿no? Pues me hacía burla a los que traían. Ay, viene el hermano de la vela cansada. Y luego ya cuando yo empecé a caminar, pues traía mi vela cansada. Traía mi Biblia. Entonces, como no quería que me dijeran el hermano de la vela cansada, la forré de unas hojas de blanco para que parecieran que era un libro. Entonces caminaba como intelectual, ¿no? Pero es porque no estaba convencido del poder que tienen las escrituras, ¿no? Me avergonzaba de estar buscando algo de lo que yo me había burlado. Ahora, si me preguntas, yo puedo andar con mi Biblia, porque sé y estoy seguro que es palabra de Dios, que en ella hay vida, que en ella hay paz, que en ella hay dirección. Pero eso se logra solo cuando el convencimiento llega a tu corazón y a tu mente y a tu corazón. Entonces empiezas a hacer las cosas y a practicarlas de manera seguro y seguro. Eh, por ejemplo, en ese momento, pues había un grupos que querían venir a ser como los judíos, porque había un grupo el judío, el pueblo de Israel, la nación de Israel, era el pueblo escogido de Dios. Y en ese tiempo,
ya había habido una historia de lo que Dios había hecho a través de su pueblo. Ya había abierto el mar, ya había abierto, le había dado victoria sobre ejércitos muy poderosos, y ya había una señal de que el Dios que estaba con Israel era el Dios verdadero. De hecho, el rey Nabucodonosor, allá en Babilonia, cuando ve el poder de Dios, termina diciendo, este es el rey, el Dios verdadero, ¿no? Termina reconociéndolo. Y entonces, algunos pueblos, algunas personas que no eran judíos, querían hacer eso, querían ser parte de ese pueblo. Y estas personas venían y se adherían al pueblo judío. No eran judíos de nacimiento, pero se adherían. Y cuando se convertían a ser judíos, les decían, ok, puedes venir y ser parte de nosotros. Por ejemplo, un gentil se casaba con una judía y le decía, puedes venir, nada más que las condiciones que tienes que hacer, las cosas que nosotros hacemos. Comer la comida de esta manera, lavarte las manos de esta manera, levantarte a tal hora, orar a tal hora, circuncidarte y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues lo hacían porque querían ser como los judíos. Y a estas personas lo recibían y les llamaban, ¿cómo les llamaban? Les llamaban, prosélitos. Los prosélitos son personas que no eran judíos de cualquier otra nación y que venían a querer vivir, a ser como judíos. Entonces estaban los judíos y estaban los prosélitos dentro de su grupo. Y había otros que eran los gentiles, ¿no? Todos aquellos que no eran judíos. Eh, a este grupo de personas que empezaban a practicar las cuestiones judías, algunas las practicaban porque querían ser como los judíos, pero muchas de esas cosas no las entendían, ¿no? No entendían por qué tenían que lavarse las manos 7 veces y que el agua tenía que escurrir de aquí hasta el codo y que tenían que sentarse a la mesa de cierta manera y que los cubiertos los tenían que lavar de cierta forma. Y entonces lo hacían como ceremonia cuando había otros, pero en su casa no lo hacían. Entonces estaban practicando cosas solo cuando estaban en presencia de los judíos, pero cuando no estaban hacían las cosas como ellos querían. Y entonces terminaban uh, su fe empezaba a debilitarse, a desquebrajarse, porque hacían cosas de las que no estaban seguros, ¿verdad? Las hacían por compromiso. ¿No te ha pasado que vas a la iglesia y en algún grupo de iglesia te dicen que tienes que ir? Bueno, por ejemplo, hay iglesias que dicen, la mujer no puede venir de vestido, de pantalón, perdón. Y entonces van de vestido, ¿no? Y se empiezan a ir así, pero son cosas forzadas que no han entendido, pues terminan por un día cansarse de eso y le llaman legalismo y luego empieza a haber conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la única forma de que estas pequeñas detalles que son parte de una ceremonia o que son parte de una congregación tengan efecto es que las hagas para el Señor. Recuerda, el capítulo 14 dice, el que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. El que guarda un día, para el Señor lo hace. El que no guarda el día, también para el Señor lo hace. O sea, la clave de que haya una misma sentimiento es que lo hagan para el Señor. O sea que si queremos estar unidos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Cortito, ¿no? Hay colombianos, venezolanos, mexicanos, de Puerto Rico, de la Ciudad de México, otros que no son de la Ciudad de México, pero aparecen de la Ciudad de México, y que tenemos historias y pensamientos y trayectorias diferentes. La única forma de estar unidos en un mismo sentir, alabando al Señor, es Cristo, hacerlo para el Señor. Por eso decía yo que la unidad solo se puede dar cuando el que es el principio de la unidad es Cristo. De otra forma, pudiéramos estar unidos por la forma de pensar, por la forma de trabajar, por la forma de vestir, pero eso se le llama club social. Una iglesia tiene unidad y solo está unida si Cristo es el centro de esa iglesia. Todo lo demás es otra cosa. No se llama cuerpo de Cristo, no se llama iglesia. Cuando buscamos hacer algo para honrar al Señor, estamos unidos. Cuando buscamos hacer algo para llamar la atención, ya no es una iglesia, ya no es un cuerpo de Cristo. Cuando estamos unidos, incluso unidos para ser atractivos, pero a través de shows,
para atraer más personas, buscar cómo hacemos que la iglesia crezca. Cuando el mecanismo es, por ejemplo, el fin último es crecer, ya no es un cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no se trata de crecer como iglesia, se trata de predicar el Evangelio y buscar que la palabra de Dios transforme los corazones de las personas. En el libro de Hechos no había campañas evangelísticas, no había campañas de crecimiento, no había estrategias para crecer. ¿Sabes qué había? Predicación de la palabra. Dice la palabra de Dios, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, cuando buscamos hacer algo, busquémoslo para agradar al Señor, busquémoslo para agradar a Dios, no para agradarnos entre nosotros, no para estar tranquilos nosotros, sino para agradar al Señor. Y entonces vamos a ver la bendición. Eh, entonces le dice a unos recíbanlos, no para contender, y si eres fuerte, pues recíbelos, pero para apoyarlo. ¿Verdad? Versículo 1 del capítulo 15. En el versículo 7 del capítulo 15 le da fuerza a estas dos cosas y dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Versículo 7 es muy, muy poderoso porque ya está Pablo aquí cerrando su carta, cerrando toda su enseñanza y dice, hablándole ya a los dos grupos, recíbanse. Dice, por lo tanto, recibidos los unos a los otros. ¿Sí te acuerdas que cuando tú encuentras la palabra por lo tanto, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué tanto? ¿No? Por lo tanto, ¿qué tanto? Pues por todo lo que te he dicho, por los problemas que causan querer forzar a alguien a que haga una cosa que tú haces, eh, por los problemas que causa dejar de hacer algo sin entender por qué lo haces, o empezar a hacer algo sin comprender por qué lo haces, por todas esas cosas, que lo único que te dañan es a ti, en tu fe, porque no lo haces con una conciencia tranquila. La conciencia queda tranquila cuando entiendes lo que estás haciendo y lo haces para el Señor. Es decir, cuando tu fe crece, cuando actúas de acuerdo a esa fe y cuando actúas buscando agradar a Dios. Y entonces tu conciencia está tranquila. Tú haces algo porque sabes que lo estás haciendo que le agrada a Dios y lo estás haciendo para el Señor. Dejas de hacer algo porque sabes que no le agrada a Dios y que quieres agradar al Señor. Y entonces esa es la conciencia. Pero había muchos problemas. Ahora, ¿por qué había problemas? Bueno, venía platicando con mi esposa y le decía, tenemos que hacer un, un, eh, este, un ejercicio mental. Así es que en este momento vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Listos? ¿Todos despiertos? ¿Todos despiertos allá? Este es el ejercicio mental y necesito que todos estemos despiertos. El ejercicio mental es este. Olvídate de todo lo que conoces del Nuevo Testamento. Imagínate que no existe el Nuevo Testamento. O, vamos a ponerlo más fácil, imagínate que en el libro de Apocalipsis hay un versículo que dice que nuestro Señor Jesús vendrá del oriente, ¿sale? Nada más, es un ejemplo, por favor, no vayan a sacar eso de contexto y digan que yo inventé. No. Imagínate que en Apocalipsis dice que el Señor vendrá del oriente. ¿Y dónde está el oriente? Los chinos son del oriente, ¿verdad? Ahora imagínate que viene un chinito, porque viene del oriente y él es el enviado, que dice ahí la Biblia. No conoces tú otra cosa, ¿eh? Imagínate, nada, es un supongando, ¿verdad? No conocemos el Nuevo Testamento, lo único que conocemos es que dice que vendrá del oriente. Llega un chinito y te dice que él es el Mesías. Ajá. Y el chinito, no sé si te das cuenta o sabes que ya en China, en algunas partes, comen rata, gata, gato y perro, ¿verdad? Entonces llega el chinito y nos dice aquí, a colombianos que comen pupusas, a venezolanos que comen arepas, a mexicanos que comen guaraches y sopes y tacos, que todo es lo mismo, nada más que... O sea, ¿qué es un taco? Es tortilla con frijoles, chile y arroz, ¿no? Oh, ¿y qué es un guarache? Ah, es tortilla, pero larga, con frijoles, chile y arroz. Oh, ¿y qué es un sope? Bueno, es una tortilla redonda con frijoles, chile y arroz. Bueno, imagínate que llega el chinito y como dice que él, que viene ya el Mesías, y tú lo lees aquí, pero ves al chino y dices, ¿a poco este chino? A ver, y te dice, ahora debes comer rata, gato y perro. ¿No qué?
Y dice que puedes comer y que ahora debes comer lo que dice que tienes que comer. Ya habría una pelea, ¿no? Ya, o sea, imagínate, ¿qué pensarías? ¿No? Porque además dice que lo está comiendo él. Y si lo está comiendo él, que viene del oriente y que es el Mesías, te dice que lo puedes comer. ¿Qué dirías tú? Como dijo Pedro, no, Señor, porque no ha entrado nada inmundo en mi boca, ¿no? Acerca del puerco, que pues no podían comer puerco. Y el Dios le había mostrado un manto, lo puedes ver ahí en el libro de los Hechos, dice que en cuatro puntas lo abre y hay animales de todas especies, y la voz de Dios le dice, mata y come, y Pedro dice, no, Señor, porque no ha entrado nada yo no he comido nada inmundo. Y la voz de Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Ahora viene el chino y te dice, aquí está el gato, el perro y la rata. Y tú dices, ay, ¿cómo comer rata? Le va a decir el chino, no llames sucio a la rata que yo ya limpié. Habría un choque, ¿no? Mental para poder empezar a comer esas cosas. ¿Estás de acuerdo? Sería así como, espérate, no, es que yo no, o sea, yo no puedo comer. Y había quien empezaría, convencido de que el chino es el Mesías, pues empezaría a comer rata, ¿no? Y la comería así, pero como con una conciencia que no está tranquila porque no está convencido de lo que está haciendo. ¿Ves el ejemplo? El ejemplo es grotesco, pero es lo que estaba pasando ahí. Por eso el asunto de la comida, la bebida y qué días era un problema que causaba grandes divisiones. Grandes divisiones. Ahora tú dirías, ven un chino y dices, ¿a poco de China, donde están comiendo así, puede venir el Mesías? Pues yo me acuerdo que leí una parte donde dice, cuando se presenta a nuestro Señor Jesús, y unos fariseos dicen, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era una ciudad, un pueblito pequeño, no tenía mucho comercio, tenía mala fama. De ahí vino nuestro Señor Jesús. Por eso ellos se sorprendieron y dijeron, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Entonces, ahorita diríamos, ¿de los chinos viene el Mesías? Ese es ejercicio mental. ¿Ok? Vamos a cancelar ya el ejercicio y nada más quiero que te quedes con qué pasaría si tienes que comer rata para ser parte del nuevo pueblo de Dios. ¿Qué pasaría si tienes que hablar en chino o vestirte como chino para ser del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios? ¿Habría un problema mental en tu corazón? Sí, ¿no? Habría una lucha. Bueno, pues así de grave era el asunto. Porque de repente, cuando leemos estas cosas, nos olvidamos que para el momento en que Pablo está hablándole a los romanos o a la iglesia en Roma, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Y toda su fe estaba basada en lo que habían leído. Estaba la confirmación de que nuestro Señor Jesús había hecho milagros y había hablado, pero su fundamento textual era solo el Antiguo Testamento. Entonces, si querían buscar información, tenían que hacer referencia al Antiguo Testamento. Por eso Pablo aquí les dice en estos versículos, el versículo 8, pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le está hablando al pueblo judío, le está diciendo, todo lo que se había hablado del Mesías en el Antiguo Testamento, ellos no conocen el Nuevo Testamento, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? De cómo era el pueblo judío, Jesús vino a cumplir, vino a servir al pueblo judío porque todas las profecías hablan de que el Mesías vendrá a rescatar a la nación de Israel y a llevarla a ser de nuevo el pueblo escogido. Dice la niña de los ojos de Dios. No nos olvidemos que a pesar de lo que conocemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, de que fue el pueblo judío el que rechazó a Jesucristo, nuestro Señor, que fueron los dirigentes del pueblo judío los que crucificaron al Hijo de Dios. No se nos olvide que ese pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Y que es a través de ese pueblo judío que la salvación vino a los gentiles, a nosotros. No podemos despreciar ni ver menos al pueblo judío. No te atrevas. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y están esperando, sí, porque
porque Dios ha sido fiel y es fiel hasta que dice que Él no tiene, Él retarda su venida para que todos se salven, vengan a la salvación, no para, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo Pablo, diciéndole a este grupo de personas, que Jesucristo vino a servir al pueblo judío, hizo la circuncisión, cumplió toda la ley, estuvo de acuerdo en todas las profecías y las cumplió. Versículo 9. Y para que los gentiles, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por sus misericordias, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Esto es parte del Salmo 18, escrito por el rey David. Y cuando los judíos lo leían, yo creo que pensaban que había una falta de ortografía, porque la adoración, el que Dios viniera, era nada más para ellos. Y cuando tú lees gentiles, la palabra que está aquí, como traducida como gentiles, es una palabra que se traduce primero como nación. Y en el tiempo del pueblo judío, ellos eran judíos y los demás eran naciones. Entonces, ellos, cuando leían ese salmo, escrito por el rey David, donde dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. A ver, ¿cómo entre los gentiles? Si Dios es nuestro Dios. Dios no puede andar entre los gentiles. El caos mental es que ellos no entendían la bendición que estaba preparada para nosotros. Por eso muchas cosas les costaron trabajo entender que nuestro Señor Jesús era el Mesías. Porque en su concepto, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, tenía que venir a restaurar el reino de Israel. Y leen cosas como, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez como que alguien se equivocó porque debería ser alegrados judíos con su pueblo, ¿no? Ellos no entendían que no eran faltas de ortografía, sino que era una profecía que se iba a cumplir cuando nuestro Señor Jesús viniera y nos diera a nosotros la oportunidad de ser su pueblo. Los que no merecíamos nada, nos da oportunidad de ser su pueblo, por amor, por su misericordia. Así es como Dios actúa. Versículo 11, por si queda alguna duda. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Otra vez, o sea, en tres partes del Antiguo Testamento hay referencia a que el pueblo gentil serviría al mismo Dios del pueblo judío. Ahora, hay una estrategia aquí de Pablo. Para el pueblo judío solo había lo que es la ley, o el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces, los libros, lo que eran no las cartas, pero los manuscritos, hablaban, por ejemplo, Reyes, la historia de Reyes, eran escritos, los salmos eran escritos que estaban solo como referencia. Y luego tenían los profetas, eran tres grupos en los que dividían el Antiguo Testamento. La ley, los escritos de los hechos del pueblo de Israel y después los profetas. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Le está haciendo referencia a los escritos primero, un salmo. Luego le hace referencia a Deuteronomio, parte de la ley. Y luego hace referencia otra vez a un salmo. Y luego, para terminar, versículo 12, y otra vez, dice Isaías, estará a la raíz de Isaí el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Aquí está tocando a los profetas. Isaías es uno de los profetas. Y cuando dice, estará la raíz de Isaí, resulta que María viene del origen o sea, su línea genealógica viene de Isaí. Dice, se levantará de la raíz de Isaí el que ha de gobernar, el que ha de regir, el que ha de regir a los gentiles, el que nos ha de llevar a nosotros. Y entonces, aquí Pablo está haciendo una forma muy, no quiero decir diplomática, porque no es diplomático, de hecho, llamó la atención y regañó a los pueblos. Ahora, déjame decirte cómo sería ese regaño entre nosotros.
Actualmente, aunque conocemos el Nuevo Testamento, aunque conocemos las cosas que a Dios no le agradan y las cosas que sí le agradan, nos estamos dividiendo no por lo que dice la Biblia, sino porque nuestra conciencia, en muchos de los casos, no está limpia, no está clara por falta de fe, es decir, por falta de conocimiento de la palabra. Cuando tú conoces la palabra, tu fe aumenta. Y por esa fe poderosa que produce una esperanza, y nuestra esperanza es Cristo, por esa fe que produce esperanza y por esa esperanza tu conciencia se limpia. Y entonces puedes dejar de hacer cosas que ahora sabes que no le agradan a Dios, y las haces con autoridad sobre este cuerpo de tentación. Cosas como robar, cosas como adulterio, cosas como mentir, cosas como blasfemar el nombre del Señor. Todas esas cosas las empiezas a dejar de hacer por convicción. Ahora, cuando tu fe es pobre y conoces a Dios, has escuchado a Dios, pero tienes una conciencia cautiva, te das cuenta que a veces hay cristianos haciendo bromas de nuestro San Jesús, contando chistes de nuestro San Jesús. Hay cristianos que siguen teniendo prácticas que saben que no le agradan a Dios, pero que están buscando hasta dónde. ¿Dónde? Habemos cristianos que de repente hemos pensado que a lo mejor me puedo tomar esto, me puedo fumar esto y Dios ni cuenta se va a dar. De repente puede haber cristianos que pueden pensar, que pueden ver a la mujer que no les corresponde de manera atrevida o sucia o con pensamientos sucios y pensar que Dios no se va a dar cuenta. ¿Sabes por qué? Porque su fe es poca, porque no han entendido y comprendido que Dios conoce todas las cosas, que Dios discierne los corazones y los pensamientos, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y penetra hasta las coyunturas y parte los huesos y examina todo el corazón. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le puedes venir con cuentos para justificar tus acciones. Yo podía venir con mi esposa y decirle, traía una mancha, y le decía, es que un payaso se me colgó en el metro, ¿no? Y tal vez mi esposa podía decir, ok. En su interior sabía tal vez que no era cierto, ¿verdad? Pero mejor lo dejaba pasar. O sea, nos podemos engañar entre nosotros. La verdad es que nos podemos engañar entre nosotros. Podemos actuar muy bonito aquí y ser otra cosa afuera. Podemos actuar muy bonito aquí y en casa ser otra cosa totalmente diferente. ¿Y sabes por qué se puede? Porque la fe es débil. Y cuando tú y yo, cuando jugamos una doble cara y entre los hermanos nos comportamos como hermanos, y te digo, hermano Manuel, ¿cómo está usted? ¿Sí? Porque estamos entre los hermanos. Pero a lo mejor cuando no estoy con ustedes y me encuentro otro Manuel, que es chaparrito también, ¿qué pasó, chaparrito? O sea, y se burla uno de esas cosas, ¿no? O encuentro que puede haber una persona que en la iglesia dice, mi esposita, mi amor, mi princesa, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te coloco? ¿No? Y cuando llega a su casa, este, la coloca en la cocina o en la lavandería y a lavar y a planchar y apúrate, ¿no? En la iglesia la coloca así, pero en su casa la coloca en otro lugar. A lo que me refiero es, cuando tu fe es pequeña, tu conciencia está nublada y tu esperanza es pobre. Ahora, cuando tu fe empieza a crecer por el conocimiento de la palabra de Dios, tu conciencia empieza a estar firme. Y sabes que hay cosas que no le agradan a Dios y ahora tienes el poder del Espíritu Santo para negarte a esa tentación. Y en medio de esa lucha, tu esperanza de saber que pase lo que pase, un día estaremos con Cristo nuestro Señor. Pase lo que pase, Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por mí, por ti, y que esa sangre no te va a arrancar de su mano y que no hay forma que el diablo venga y te arrebate, como leíamos aquí en Romanos. Ahora entiendo que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni nada nos podrá apartar del amor del Señor,
empiezas a caminar firme, empiezas a caminar fuerte. Y sí, seguimos teniendo deudas, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, pero ahora caminas con la mente clara. Tenemos un objetivo directo. El ejemplo que ponía de la carretera, ahora manejas seguro de a dónde vas. Porque te pudieras subir a una carretera y no saber ni a dónde vas. Y manejas bien, ¿verdad? Manejas bien, pero no sabes ni a dónde vas. O pudieras meterte a la autopista, sabes a dónde vas, pero no sabes manejar. ¿Quién sabe si llegas? ¿Verdad? Todos vamos todos los caminos llevan a Dios, dicen algunos, ¿no? Pues Dios es el mismo. Eso quiere decir que sí sabes el destino, pero tal vez no vas a llegar porque no sabes por dónde irte, porque, porque el conocimiento de la palabra debe estar en tu mente y en tu corazón para tener una conciencia que te permita actuar con libertad y con amor. Fíjate cómo el versículo 13, y Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un trabalenguas, déjame decirte poco a poco. El Dios de esperanza. Fíjate, el versículo 4 decía, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. La paciencia y la consolación. Cuando tú lees la Biblia y, y empiezas a ver el poder, las maravillas de Dios, que Dios es real, que Dios no es un cuento de hadas, que esto no es simplemente un libro, sino que Dios es real y que lo que prometió lo cumplió en el Antiguo Testamento, lo cumplió cuando vino nuestro Señor Jesús y lo cumplirá cuando Él venga. Esa es una consolación que te trae en el corazón. Sabes que si alguien, ¿qué pasa en un funeral cristiano? Cuando una persona que ha conocido a Cristo muere y los familiares conocen que existe Cristo y que Cristo es real y que el cielo es real y que una vez que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida y que tu salvación no se pierde porque no se gana. Todas esas cosas, cuando hay un funeral, sí duele, pero la gran mayoría es que las personas pueden cantar y alabar y dar gracias porque la persona que ha muerto no está en un lugar oscuro sufriendo, sino está en la presencia de Dios. Y sí, pudo haber hecho cosas buenas, cosas malas, unas no tan malas, otras no tan buenas, pero la consolación es que el único que puede juzgar es Dios. El único que puede juzgar es Dios. Y que si Dios no quiere que nadie se pierda, le decía ayer a unas personas, hablando de un servicio tipo funeral que tuvimos, cuando estás confiado en que las promesas del Señor son reales, la tranquilidad está ahí, a pesar del dolor, a pesar de que, de que la persona se ha ido, porque ahora sabes dónde está, sabes a dónde fue. Y luego siempre existe la pequeña duda, o la gran duda en algunos otros sectores, de, ¿y si no recibió a Cristo? ¿Y, y si el recibir a Cristo no fue real? ¿Y si nada más levantó la mano, pero no entendió? Yo le decía que a través de la palabra de Dios, la consolación que me ha traído esta palabra es que en casos extremos, casi estoy seguro que en el último segundo entre morir y estar vivo y morir, yo estoy seguro por esta palabra que nuestro Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, se presenta en el lecho de muerte de la persona y simplemente le dice, ¿quieres venir conmigo? No solo lleva fuerzas porque hay libre albedrío. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres ir conmigo como el ladrón que estaba en la cruz? Señor, cuando estés allí, acuérdate de mí. No te preocupes. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Así que cuando alguien en un funeral pregunta, ¿y si no recibió a Cristo? ¿Sabes? Dios se despojó de toda su deidad.
Nuestro Señor Jesús dejó todo, soportó todo y derramó hasta su última gota de sangre por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Tú crees que semejante sacrificio de nuestro Señor se va a quedar a medias? Yo creo que nuestro Señor Jesús va a hacer hasta lo imposible en nuestra mente para que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie vaya a ese lugar oscuro. Así es que la consolación de las Escrituras, la paciencia que te da las Escrituras, dice primero la paciencia, esa paciencia que viene de, ok, todos tenemos problemas, etcétera, 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 pero Dios tiene un plan. No me está yendo bien en el trabajo, pero yo sé que Dios tiene un plan. Tengo una enfermedad, pero yo sé que Dios tiene un plan. Es ahí cuando decimos, todas las cosas obran para bien, porque te da paciencia. Y la paciencia es saber que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es sabio, y que no entiendo lo que está pasando. Pero si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es sano, si sus planes son de bien y no de mal, su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, me dejo llevar, pase lo que pase. Porque ahora sé que todas las cosas ayudan para bien. Entonces me da paciencia, me da consolación y eso genera esperanza. Por eso el versículo 13 dice, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, o sea, la esperanza está completa y Dios está lleno de esperanza. Y esa esperanza, dice, lo llene de todo gozo y paz. O sea, cuando tienes paciencia y tienes consolación porque tu esperanza es grande, eso te da paz y te da gozo. ¿Qué es paz? Es saber que ya no tengo una deuda con el Señor, es saber que puedo ver a Dios así y venir a Dios en cualquier momento y pedirle en oración, en cualquier lugar, en cualquier momento, Señor, ayúdame. Estoy en paz. Ya no tengo vergüenza de entrar, ya no tengo que... es, ¿Sabes qué es la única forma que puedes venir a los pies del Señor? Dice Efesios, si cometemos pecado, eso es justo y bueno para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Él te limpia cuando tú te arrepientes, te limpia de toda maldad y entonces puedes llegar al lugar santísimo y decirle, Señor, tengo este problema, ayúdame. Esa es la paz. Y el gozo es que en medio de los problemas estás tranquilo. La definición de gozo es, si lo quieres anotar, gozo es una felicidad, es una alegría que no depende de las circunstancias. Así, gozo, felicidad y alegría que no depende de las circunstancias. Tú estás tranquilo, el mundo se está cayendo, pero tú estás tranquilo, estás gozoso, ¿no? Y normalmente una persona que está en Cristo, que está seguro en el Señor, siempre está gozoso, siempre está tranquilo, siempre está alegre. Yo quisiera ser así. Eh, yo quisiera estar así siempre. Pero, Dios mío, a veces los pequeños problemas temporales de las deudas o de una discusión, ¿cómo entristecen mi corazón? Ahora, ¿por qué vienen las discusiones entre los hermanos? Por el comer, por el beber, por lo que hace uno, por lo que hace otro. Dice, recíbanse en amor, ayúdense, estar unidos en Cristo. ¿Para qué? Para edificarnos. O sea, cuando vemos que alguien está mal, la edificación es con amor. Sé que andas mal, Manuel, sé que andas mal, Víctor, sé que andas mal, Nelson, o Juan, o Pedro. ¿Y sabes qué, en amor? No te vengo a criticar, en amor, ¿cómo te puedo ayudar? Ese es el amor. Hoy te he visto triste, hoy te he visto cabizbajo. Oye, Luis, te he visto como que no, ¿cómo te puedo, cómo puedo ayudarte? La restauración es eso. Tú eres fuerte, pues ve con amor y ve con todas las fuerzas a levantar al que está caído. Eso es amor. Eso es restauración. Así es que la perfecta unidad es en Cristo que provoca una actitud o una preocupación para restaurar, para edificar, y esa edificación es el amor, porque lo único que tienes en tu corazón es amor. Así es que ya no hay críticas ahí. Que si me dijo, que si me vio feo, que si ya no hizo, que si me cambiaron el día, que si... Y todo esto se hace, según esto, para que abundes en esperanza. Dice, fíjate el 13, el Dios de esperanza te llene de gozo y paz en el creer, para que abundes de esperanza.
por el poder del Espíritu Santo. Es el único que te puede dar poder de entender la palabra de Dios para poder crecer tu fe. El Espíritu Santo es el único que puede limpiar tu conciencia. El Espíritu Santo es el único que nos puede mantener unidos. El Espíritu Santo es el que nos sostiene, es nuestro ayudador. Nuestro Señor Jesús dijo, esperen, yo les enviaré al Espíritu Santo, que será su ayudador. Así es que cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, lo que hagamos, lo hacemos para dar gloria a Dios Padre. Y lo que hacemos siempre va a dar gloria a Dios Padre. La forma en la que nos amamos, la forma en la que nos servimos, la forma en la que nos animamos, la forma en que nos dormimos en el mensaje, todo eso siempre da gloria a Dios. Bueno, algunos, porque yo sé que unos se duermen, es normal, se duermen, está bien, se siente feo, pero está bien, ¿no? Dios es amor y todo lo que hacemos lo hacemos así, para darle gloria y honra a Dios. Incluso hasta un buen sueñito, ¿por qué no? ¿Verdad? Hasta un buen cenito cuando estás en paz, en tranquilidad, cuando te gozas de la palabra, cuando te sientes seguro en la palabra y te da esa tranquilidad, eh, es bonito. No te duermas mucho, porque cuando te duermes mucho, dice un refrán popular, camarón que se duerme, lo hace en cóctel. Lo hace en cóctel. Mantente activo. Mantén tu mente abierta, sobre todo cuando la palabra del Señor viene. Y vas a ver que tu fe va a crecer, tu esperanza se va a afirmar y tu conciencia va a estar tranquila. Ahora, si la unidad está en Cristo, y Cristo dijo, coman y beban de este pan y de este vino, cuando pidió que prepararan el aposento alto, cuando en Apocalipsis dice, yo estoy aquí tocando a tu puerta, si tú abres entraré y cenaré contigo. ¿Sabes qué es lo que quería hacer nuestro Señor? Quería preparar un lugar y un tiempo y un momento para estar contigo y conmigo. Por eso la Santa Cena que vamos a celebrar hoy representa eso, representa que se puede tomar y celebrar en unidad cuando Cristo está entre nosotros. Si Cristo no está entre nosotros, es como celebrar la cena sin que haya llegado el Señor. Es como si te invitan a una fiesta, ya está la comida y empiezas a comer cuando no llega el dueño de la casa. Así, imagínate, te invitan a una cena, llegas a la cena, no está el dueño de la casa y tú empiezas a comer. Qué falta de respeto, ¿no? La Santa Cena quiere decir, estamos de acuerdo, que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y es nuestro Señor Jesús, allá donde estás, aquí donde estamos, que está partiendo el pan. Partió el pan, dice la palabra de Dios, que partió el pan y no fue eh, una expresión, partió el pan, no fue un teatro, no fue una pantalla, dijo, esto representa mi cuerpo, que va a ser partido por todos ustedes. Cuando ustedes coman este pan, recuerden eso, recuerden el dolor de sus huesos quebrantados, el dolor de sus heridas, las soportó por amor a ti y a mí. Y sí, Él era Dios y era hombre. Y como Dios podía soportar todo, pero como hombre, fue una carga muy pesada que su costado fuera abierto por mis porquerías, que su cabeza fuera herida por tus pensamientos, que su cara fuera abofeteada por lo que haces o por lo que dices, que le escupieran a la cara porque tú no puedes perdonar a tu hermano, porque discutes por pequeñeces. Es eso, recordar todo lo que su cuerpo recibió por cosas tan absurdas que podemos cambiar. Tienes que perdonar, dice la palabra de Dios ahí mismo en Corintios. Pruébese cada uno a sí mismo. Si hay algo en tu corazón, pide perdón antes de comer el pan. Y si puedes, y hay tiempo y esto no causa más dolor, ve y pide perdón a la persona que sabes que has ofendido. Pero primero pídele perdón a Dios.
Y Él te va a decir si es tiempo de ir y pedir perdón a la persona. Porque el perdón va a restaurar tu corazón y restaurar el corazón de la persona. Así de poderoso, así de seguro, así de grande es tomar el pan. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomamos el pan. Terminada la cena, dice la palabra de Dios, que tomó la copa y dijo, el Señor, esta es, este es el nuevo pacto, en mi sangre. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque el pacto que había hecho Dios con Abraham estaba fundamentado en sacrificio de animales para limpiar pecados, en derramar sangre de animalitos para lavar el pecado de la familia. Y dice Jesús, ahora este es el nuevo pacto, mi sangre derramada por ustedes. Por eso la palabra de Dios dice en Juan que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el animalito, por así decirlo, que Dios trajo para sacrificarlo en la cruz y su sangre derramada limpiara y lavara tu pecado y mi pecado. Así que cuando tomas la copa, lo que estás diciendo es, gracias Señor, gracias porque me has lavado, sangre preciosa. Tomemos la copa. ¿Somos dignos de tomar la copa? Dios te hace digno. Ninguno de nosotros será digno de sentarse a la mesa del Señor, pero Él nos invita todos los días. Así es que no te preocupes, arrepiéntate, sí. Busca del Señor, sí. Aumenta tu esperanza, sí. Para que tu conciencia esté limpia, sí. Para que podamos juntos en unidad darle gloria a Dios, sí. Pero eso requiere solo una cosa, tu decisión, tu voluntad. Eso es el libre albedrío. El libre albedrío es venir a la iglesia, escuchar el sermón, escuchar la prédica, que quieres buscar a Dios. No porque quieres quedar bien con alguien o para... Ese es el libre albedrío. Toda la mesa está dispuesta para ti. El perdón, la esperanza, el gozo, la paz, todo está para ti disponible. Tú eres el único que puedes tomarlo. Nadie te lo va a dar a fuerza. El libre albedrío es lo que Jesús, nuestro Señor, dijo a los apóstoles. Ven conmigo. ¿Quieres ir con el Señor? ¿Quieres ir con Jesucristo? ¿Quieres caminar con Él? ¿No has caminado con Él? ¿Sabes cuál es la forma de decirle? Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he hecho cosas que ahora entiendo, Señor, que las hice tal vez sin saber, entendían. Y hay cosas que no he podido dejar de hacer porque están sobre mí, Señor. No puedo dejar de hacer esto. Reconozco que tú tienes poder, Señor, y autoridad para transformar mi corazón y mi vida. Señor, vengo a ti. Me entrego a ti para que tú puedas transformar mi mente y mi corazón. Pues sé tú, Señor, Señor de mi vida. Sé tú mi rey. Sé tú, Señor, quien dirija mis pasos. Te recibo en mi corazón. Te entrego mi alma. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Si hiciste esa oración, mi hermano, somos hermanos en Cristo. Somos parientes lejanos, si quieres, porque hay niveles. Si hiciste esa oración, ya eres parte de la familia de Dios. Y esta es una gran familia. Ustedes están a la distancia, son una gran familia que me siento muy amado de ustedes. Los amo mucho, los quiero mucho. Los espero el viernes, los espero la próxima semana. Así terminamos el libro de Romanos y Dios está poniendo en mi corazón una serie de prédicas que vamos a empezar a hacer con mi esposa. Una que es hacia los padres. Vamos a tratar el tema familiar. Vamos a tratar esposos, esposas, sus roles, sus funciones. Vamos a tratar el rol de los jóvenes, de los hijos. Pero vamos a empezar con algo muy temporal, muy actual. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a enfocarse en las cosas de Dios? ¿Cómo quitarles la distracción de tanta tecnología?
¿Cómo evitar que tanta información les destruya el cerebro? ¿Cómo podemos evitar eso? Hay palabras, ¿sabías? Porque aquí la Biblia no hablaba de computadoras. ¿Cómo se hace? Hay herramientas para que tú como padre o madre puedas ayudar a tu hijo y les des herramientas para tomar decisiones cuando tengan que tomarlas y que sean buenas decisiones. Nos vemos entonces entre las siguientes semanas. Los espero, los quiero mucho. Vamos a tener esas prácticas, esas prédicas, son temáticas con el amor del Señor, serán de bendición. Bye, los espero. Ah.